Mostrarles un mapita. Bien, hay un mapa que quiero mostrarles para que no se os quede la información en el aire, que es de los patriarcados. Ahí está, ahí lo puede ver, voy a minimizar esta parte. Ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí está Jerusalén, donde inició la iglesia. Ahí está Antioquía, el primer centro misionero que hubo, ¿no? ¿No? Después se extendió, obviamente Pablo viaja y llega hasta Roma, quiere ir a Tarsis, no puede, ¿no? Luego Alejandría se extiende al sur y en Alejandría se instala, ¿no? La iglesia, todo el norte de África, y Alejandría es un patriarcado también. Y luego se funda Constantinopla y ahí otro patriarcado, ¿no? Más o menos dónde estaban los patriarcados, que era su extensión, ¿no? La extensión. Bien, excelente. Ahora sí vamos entonces a hablar un poco del papado. Vamos a comenzar a hablar de algunos papas. Algunos, un par vamos a hablar así detalladamente y otros ya así de grosso modo, ¿no? Y para conocer un poco la historia y cómo se manejó el papado. Por ejemplo, León el Grande, se dice que fue el primer papa. Obviamente, esta es una adjudicación histórica más que católica, ¿no? Porque para los católicos el primer papa fue Pedro, ¿no? Pero sin embargo, hablando en términos geopolíticos, teológicos y todo lo demás, León el Grande fue el primer papa. Su autoridad a esta altura no era reconocida en Oriente, pero en Roma y sus cercanías su autoridad crecía. Dice que León fue el papa que se entrevistó, ¿se acuerda? En la clase pasada habíamos hablado de las invasiones bárbaras y cómo los bárbaros que estaban medio en paz, habían entrado al imperio, algunos cuidaban las fronteras y de repente viene una oleada de gente. ¿Por qué? Porque aparecieron los chicos malos, ¿no? Los hunos, que habían querido conquistar China, no pudieron y se fueron hacia el oeste y en el oeste encontraron, estaban tranquilos los ostrogodos, los visigodos y a los ostrogodos casi los desaparecen, a los visigodos también, y comenzaron a empujar a todos. ¿Y quién era el jefe de los hunos? Atila. Y Atila llega hasta Italia, comienza a saquear, y el Papa sale de Roma y se entrevista con Atila. ¿Quién fue ese Papa? León el Grande, en el año 452, ¿no? Algo muy misterioso, no se sabe qué conversó el Papa con Atila. Yo todavía tengo que preguntarme cómo conversaron, porque el Papa hablaba latín y Atila hablaría algún dialecto mongol, no sé cuál era el idioma que usaban. La cosa es que hubo una reunión y Atila se fue. 3 años más tarde, ya los hunos se habían ido y los vándalos iban en Roma. León otra vez, ¿no? En esta ocasión, lamentablemente, no pudo detener la invasión. Es más, los vándalos, como dice ahí, ¿no? Entran a Roma, saquean Roma, incendian Roma, pero León se encargó de hablar con el jefe de los vándalos y evitó una masacre y evitó la destrucción total de la ciudad. Por eso también fue muy elogiado, ¿no? Se ve que era un tipo que tenía mucho manejo político, tenía mucha, ¿no? Mucha habilidad para negociar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica que más nos llama la atención de León? Es que fue el gestor de la idea que hasta el día de hoy los católicos predican, enseñan de que el Papa tenía las llaves de San Pedro. Mejor dicho, esa doctrina de que el Papa es la roca, ¿no? El Papa es la roca. Él fue el gestor. Ahora, acá vamos a tener algunas consideraciones para entender el papado. Y lo voy a ilustrar de una manera que se pueda entender. Cuando tú preguntas, por ejemplo, y a mí me han hecho esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas denominaciones presbiterianas hay en el Perú? A ver, ¿cuántas, hermanos? Ustedes deberían saber eso si son presbiterianos, ¿no? ¿Cuántas hay? A ver, ¿alguien sabe? Levante su mano, diga, ¿cuántas hay? Ujú. Hasta donde yo conozco tres. A ver, ¿cuáles son, hermano Javier? Bueno, la misión presbiteriana coreana, Ya, ya. La otra escocesa ya. y la que está el pastor ¿cómo se llama? Me olvidé su nombre. Pastor Mario. No, no sé quién es el pastor Mario, pero... No. El que estuvo en Zapampa para el aniversario. Ah, el pastor Roberto Rodríguez. Perdón, Mira, Rodríguez. estamos hablando de iglesias o de predicadores, pero en realidad cuando tú ves, hay tres Hay ahorita, tres ahorita. ¿sí? Hay tres.
Bueno, hablamos de nuestra dimensión, la hipercristopé, hablamos de dos que son muy parecidas, que tienen un mismo origen, que es la IEPP y la IEPRP. Ya, Y último me he enterado que en Huánuco, por ejemplo, hay un pastor que vino, quiso conocer la iglesia presbiteriana, me dijo, pastor, me han contactado de la iglesia presbiteriana de México y quieren abrir obra en Huánuco, ¿no? Y yo no conocía, no tenía la menor idea de la presbiteriana de México cómo era. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque si tú te sentaras a conversar con alguien de la IEPP y EPRP, iglesias que tienen el mismo origen, tú te preguntarías, oye, ¿por qué ustedes no están juntos, no están unidos? pastor, disculpe, ¿cómo es la otra? Ah, IPP. IEPP y EPRP, la otra, IEPRP, eh, eh, ya, IEPRP, Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú, Iglesia Evangélica Presbiteriana Reformada del Perú, casi igual, ¿no? ya. Ahora, le preguntas, ¿por qué no están juntas? ¿Por qué no están unidas? Y tú evalúas y te das cuenta que doctrinalmente no tienen casi ninguna diferencia, por no decir ninguna. Entonces, si no hay diferencias doctrinales, ¿cuál es? Cinco solas. No, tampoco, nada, no hay diferencia doctrinal, nada. No hay diferencia, pues. O sea, ¿El ¿cuál es la sistema diferencia? A ver, Adi tiene una opinión, a ver, Adi. puede ser el sistema de gobierno? Tampoco. Se gobiernan igualita. Presbiterios. Son presbiterianas, son Espíritu reformadas. Nicolás. Brian, ¿cuál crees que sea? El espíritu Liturgia, nicolaíta. pastor. Espíritu Nicolaíta, hay que explicar eso. Pastor, Las iniciales, liturgia. las iniciales. A ver, ¿quién está hablando? A ver, quiero ubicarme porque tengo tantos micrófonos. A ver, Yo, ¿quién? yo, yo, yo. Lo que Brian, pasa es ya. que tenía mala señal. ¿Se me escucha? Sí, 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 sí. No, digo el espíritu nicolaíta. A ver, explícanos eso un poquito. No, que son muy celosos en su gobierno, pues. Mm, Tienen una misión y quieren hacer cosas y como no se ponen de acuerdo, quieren hacer por su propia cuenta, ¿no? Vamos. Tienen, Está sí, bien, está bien, pues. está bien, está bien. Sí, por ahí va. Su Es una liturgia, cuestión, pastor, la diferencia. no, no es liturgia tampoco. Tampoco. Es una cuestión política. Ah, Cuestión política, vamos a decirlo así, sencillo. Una cuestión política. Como muchas Sí. iglesias, ¿ah? No estoy hablando de la de presbiteriana porque somos presbiterianos, pero tú vas a otras iglesias y la ves que son calcadas, pero ¿por qué no están juntas? Por cuestiones políticas, ¿no? Punto. Y el papado tiene mucho de esto. El papado, cuando tú ves su historia, por ejemplo, hablando de León Magno, ¿no? León Magno, el papado surge por una circunstancia política. El papado surge porque, a diferencia del Imperio de Occidente, que a partir de ahora el Imperio de Oriente, que a partir de ahora lo vamos a llamar imperio, porque es el único imperio que existe en esta época, el imperio es el Imperio de Oriente. El Imperio de Occidente se derrumbó hace mucho rato y el emperador es una figura decorativa, es decir, no hay autoridad civil. Entonces, ante ese vacío de poder, alguien lo tiene que ocupar. La famosa ley del vacío, ¿no? Cuando no hay, alguien lo tiene que ocupar. Y por la historia, las circunstancias históricas llevan que el Papa, que era la autoridad espiritual, eclesiástica, ¿no? La única autoridad reconocida por todo el mundo, en medio de un tiempo de anarquía, el Papa comience a asumir ciertas facultades que no tenía por lo general. En Oriente, las iglesias, los patriarcas, tenían que estar supeditados a la autoridad temporal que tenía el emperador y tenía mucho poder. Sin embargo, en Occidente no. Entonces el Papa surge, se levanta como una figura equilibradora, catalizadora, ¿no? Neutral, que puede... Un ratito. Bien, como estaba diciendo, el papado, la historia del papado tiene mucho, una mezcla, ¿no? ¿Dónde está mi diapositiva? Aquí está. Tiene mucho de esto de la política, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, un uso, un aprovechamiento de la circunstancia política para meter una narrativa teológica, ¿no? El gestor de la idea de que el Papa tenía las llaves de San Pedro. El León el Grande tuvo muchas cosas buenas, era un ágil político, pero también aprovechó el momento, como se dice, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los demás papas que siguieron. Esto vamos a hacerlo rapidito porque no hay que mencionar algunas cosas nada más.
Hilario es el que continúa la obra de León, ¿no? La obra que estaba haciendo, realizando, pero no tuvo el mismo éxito que León el Grande, ¿no? Después vinieron cuatro papas llamados Simplicio, Félix III, Gelasio, Anastasio II. Vamos a ver algunas cosas. Dice, para empezar, ellos tuvieron relaciones muy tensas con el imperio. Y muchas de las relaciones tensas con el imperio, ya hemos explicado que imperio a partir de ahora es el imperio de Oriente, debido a controversias teológicas. Y una de esas controversias teológicas que vamos a mencionar después, una de esas es el monofisismo. A ver, vayan googleando, averigüen qué es el monofisismo, luego vamos a hablar de eso, ¿sí? Y esta tensión con el imperio tuvo sus razones en controversias teológicas, pero también se aprovecharon políticamente. Por ejemplo, ¿no? En el papado de Félix, el patriarca Acasio, ¿no? Tiene diferencias teológicas con Félix, se apoya en el emperador. Dice, no, yo me quiero apoyar en el emperador y le voy a decir al Papa Félix que tiene que hacer lo que nosotros estamos haciendo en Oriente. ¿Qué hace el Papa Félix? Se pelea y a esa pelea se le conoce como el cisma de Acasio. Es decir, la iglesia aprovecha la circunstancia teológica para incurrir en una acción política, entonces la iglesia se divide. Le suena conocido eso o no le suena conocido? ¿Suena conocido eso o no? ¿Le parece algo que sucede hasta el día de hoy o no? Buscamos la excusa teológica y de paso dividimos la iglesia, ¿no? Yo recuerdo en una iglesia pasó esto. ¿Y qué pasó con los muchachos? Apagaron toda su cámara. Nadie quiere punto extra, me parece, ¿no? Bien, ahí está Max. Ahí está Julio. Mire, eh, ¿cuántas veces hemos visto eso en la iglesia, no? Yo recuerdo una iglesia, ¿no? Una iglesia que estaba ahí caminando, bien bonita la iglesia. El pastor estaba haciendo un lindo trabajo. Pero había un hermano que quería autoridad y poder, ¿no? Aunque no se la daban, ¿no? Y tenía bastante gente de su familia en la iglesia, ¿no? Él incluso había donado cosas, sillas, periódico mural, ¿no? Un buen miembro, pero que quería autoridad en la iglesia. Entonces, un día comenzó a discutir, vamos, un tema X, ¿no? Un tema X, que la oración, el fuego, cualquier discusión. Y se enojó y un día llegó a la iglesia, sacó su periódico mural, sacó su silla y se fue con toda su familia, que eran como 30 personas, y abrió su propia iglesia. ¿Cómo le habrá ido? De verdad, tendría que investigar, ya pasaron muchos años, cómo le fue, ¿no? Pero eso sucede, ¿no? Y acá vemos en el caso de Félix, que Félix aprovechó la circunstancia política para, como se dice, la circunstancia teológica para abrirse, ¿no? Y ese abrirse se llama el cisma de Acasio, ¿no? Luego vamos a ver, por ejemplo, a Símaco. Ahí he puesto juntitos, Símaco y Lorenzo. ¿Qué pasa? Otra controversia política. Símaco era apoyado, era un postulado. Cuando muere Anastasio II, Símaco es el apoyado, su candidatura es apoyada por Roma, ¿no? Sin embargo, Lorenzo era el que estaba apoyado por el imperio, es decir, el emperador quería poner su papa y los romanos no se querían dejar. Entonces ahí comienzan a pelearse, al final gana Símaco, a tal punto que en la lista de papas no existe Lorenzo, lo han borrado el mapa Lorenzo, ¿no? Y Símaco al final termina siendo papa. Bueno, con Hormisdas y con Benedicto I, que son los dos papas que siguen, hay una suavización de las relaciones tensas que había. Con Justino, Justino es el papá de Justiniano, para los que estuvieron en la clase pasada, ya sabrán quién es Justiniano. Y Justino, un hombre más hábil, un hombre mucho más de repente inteligente que los demás, los anteriores emperadores, comienza a hacer un acercamiento, ¿no? Más que nada porque también a Justino le preocupaban algunas controversias teológicas que su imperio lo estaban dividiendo y quería el apoyo de los obispos de Roma. Y ahí tiene su acercamiento con Hormisdas, ¿no? Y con Benedicto. Sin embargo, su hijo Justiniano, el gran Justiniano, que se volvió muy poderoso, a diferencia de su padre, quiere imponer su voluntad, ¿no? Y tal punto que incluso llega a invadir Roma. Justiniano es el que destruye a los vándalos en el norte de África, ¿no? Y al final Justiniano tampoco puede imponerse en Roma. Muere Justiniano, muere Belisario, su gran general, y los lombardos invaden Italia, ¿no? Si alguien, no sé si alguien quiere opinar, de repente está
¿Quería preguntar algo? Ah, no, a ver, después vamos a conversar un poquito. Por último, en esta etapa, Pelagio II, esos nombres, ¿no? Simplicio, Félix, Gelasio, lindos nombres, ¿no? Ahí los muchachos jóvenes, cuando tengan sus hijos, ahí están nombres para poner a sus hijitos, ¿ya? Símaco, Hormisdas, ¿no? Lindos nombres. Pelagio II inicia las negociaciones con los francos para expulsar a los lombardos. Un poco el contexto histórico, ¿no? ¿Quiénes eran los lombardos y quiénes eran los francos? Cuando el Imperio de Oriente se aleja de Roma con la muerte de Justiniano, queda un vacío. Siempre esto me hace recordar la ley del vacío. O sea, cuando hay un vacío, alguien lo ocupa. Entonces aparecen los lombardos. Los lombardos eran una tribu bárbara que en ese momento eran arrianos. Hay que recordar que los arrianos eran los enemigos de la ortodoxia. Los arrianos no creían que Jesús era Dios, por ejemplo. Y los lombardos invaden Roma. El Papa dice, ¿cómo me lo saco de encima estos lombardos? Están destruyendo todo, invaden todo. Menos, mira, los lombardos tenían una capacidad militar increíble. Menos mal que estaban separados y divididos. Como estaban separados y divididos, no pudieron destruir todo lo que hubieran querido. Entonces, ¿qué dice el Papa? Más al norte, más para Francia, están los francos. Y los francos sí me pueden apoyar, y es más, son católicos. Entendí el término católico, como hemos dicho, católico ortodoxo, es decir, aquellos que creen en la Trinidad, los cristianos con los credos del primer siglo. Entonces, el último papa que hemos mencionado, Pelagio II, es el que contacta a los francos para que los francos vengan y expulsen a los lombardos. ¿Sí? Expulsan a los lombardos. Bien, hermanos, miren, conversemos un poquito, ¿no? Algo muy importante que estamos viendo ya a esta altura, ¿no? Que los papas no se comportaban como pastores, ¿no? Se comportaban como autoridades civiles, ¿no? Autoridades militares, ¿no? Negociaciones, contactos con otros reinos, ¿no? eh, Se comportaban de una manera muy distinta de lo que uno hubiera esperado de una autoridad espiritual. ¿Por qué sucedía eso? Porque obviamente no tenían a nadie, ninguna autoridad civil que les pusiera, digamos, un tate quieto. Entonces el Papa comienza a tomar más control, y no solamente control de autoridad, sino territorios. ¿No? Cuando uno va a ver los territorios del papado, ha tenido territorios en Italia, en Francia, tiene territorios en África, tiene territorios en un montón de lugares, ¿no? Territorios que al final tenía que luchar para conservar, porque hay varios también que querían invadir sus territorios. Vamos a hablar de otro gran hombre, otro nombre eh, llamativo, y vamos a hablar del famoso Gregorio Magno, ¿sí? Gregorio Magno. ¿Qué pasó? Pelagio II que hemos hablado, este Pelagio, el último papa, hubo justo una pandemia, ¿no? Una peste. Y el papa Pelagio muere. Papa Pelagio se dedicó a luchar contra la pandemia, se enferma y se muere. Entonces Gregorio asume el pontificado. Ahí tenemos a Gregorio, siempre lo representan con una palomita, el hombre escribiendo, ¿no? Ya acá lo está representando con su ropa ya típica de papa, ¿no? El color es así escarlata y todo lo demás. De su juventud sabemos poco. Fue prefecto de la ciudad antes de ser monje. Luego lo nombraron diácono, es decir, un asistente administrativo del Papa. El hombre estaba muy bien posicionado ya a esa altura. Pelagio lo nombra embajador en Constantinopla, es decir, lo manda al Imperio de Oriente, lo manda como embajador, dice, tú vas a estar ahí en Constantinopla, a las orillas del río Bósforo. Durante 6 años estuvo Gregorio ahí. Fue testigo de las controversias teológicas que vamos a estudiar después en Oriente, ¿no? Aunque nunca aprendió griego. Luego, cuando vuelve a Roma, es nombrado abad y se convierte en el secretario del Papa, ¿no? Tremendo, ya había ascendido muchísimo. Hay una realidad con respecto a Gregorio, es que él no quería, nunca quiso ser Papa, pero lo obligaron, ¿no? Tuvo que aceptar ante la presión y el ruego de sus conciudadanos. Dice que él mandó una carta, porque en ese tiempo el emperador tenía que ratificar tu nombramiento. Y él manda una carta, de repente esa carta, no, era más joven, ¿no? Ahí está muy, muy viejito ya. Y manda una carta al emperador diciendo, por favor, emperador, no acepte mi nombramiento. ¿Qué hizo el cartero? La destruyó la carta, nunca la mandó. Era muy querido, muy respetado, ¿no? Intentó desanimar a sus conciudadanos que no lo elijan, ¿no? Pero los conciudadanos se empecinaron
y lo obligaron prácticamente a ser papa, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de este personaje interesante. Es considerado el más grande papa que ha existido. Gregorio no fue un hombre perfecto, ahora vamos a ver, tiene sus luces y sus sombras, pero realmente fue un gran papa. Por ejemplo, una de sus primeras medidas, a diferencia de sus antecesores, volvió un poquito a las enseñanzas, ¿no? De los obispos que hemos visto la semana pasada. Y él dijo, bueno, las riquezas que tenemos no son para nosotros, son para ayudar. Entonces, organizó la distribución de alimentos a los más necesitados, ¿no? ¿No? En estos tiempos, y aquí quiero hacer un paréntesis, en estos tiempos donde hay lamentablemente tantos pastores que buscan su riqueza, que buscan su comodidad, ¿no? Que buscan llenarse de lujos. ¿Se acuerda ese tiempo cuando George Forsyth quería limpiar la Victoria, ¿no? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿No? Hay una historia muy triste ahí, ¿no? Que realmente nos debe causar mucha tristeza. Fueron a revisar toda la Victoria y encontraron que un pastor era dueño de 7 terrenos, 7. Y no había forma de explicar cómo era dueño de 7 locales o terrenos. Cuando lo fueron a buscar, ¿sabe dónde lo capturaron al pastor? Lo capturaron, perdone si digo el mal el término, ¿no? Lo capturaron escondido en el motor, no sé si se llama motor, corríjame si es que estoy equivocado, en el motor de su piscina de agua caliente, ¿no? Tenía su piscina temperada y ahí estaba escondido ahí. Ahí lo encontraron al pastor, ¿no? Tenía su piscina de agua caliente en su mansión. Esto nos debe llamar la atención. Gregorio Magno comienza a corregir los excesos y los lujos que los religiosos y los obispos y los papas anteriores habían vivido. Vamos a ver un poquito. Y comienza a usar las riquezas del papado para ayudar a la gente. Se encargó de labores como lo mismo que León, ¿no? De labores que no eran eclesiásticas, que correspondían más a una autoridad civil. Con Gregorio se nota más, por ejemplo, que la ausencia de un emperador fuerte, ¿no? Como no había un emperador fuerte en Roma y el emperador de Constantinopla ya no tenía la misma influencia en Italia, entonces la figura del Papa se levanta, se erige como el fundador del poder temporal del papado. Quiero detenerme un poquito aquí, hermanos. A ver, alguien que me pueda explicar qué es el poder temporal del papado. A ver, ¿qué es el poder temporal? ¿A qué nos referimos con poder temporal? ¿Tiempo de gobierno? Por ahí puede ir, por ahí puede ir. Pero en realidad no, porque en realidad un pastor gobierna su iglesia, eso no está mal. ¿Por qué el poder temporal es algo negativo? Lo quiero decir así. Pero ¿qué cosa es? ¿A qué se refiere el poder temporal? Yo escuché solamente de la infabilidad papal, Ya, muy bien. pero el poder temporal no Ya, estoy muy al bien. tanto. Muy bien. ¿Alguien que tenga una idea del poder temporal? ¿Los pastores tendrán poder temporal o no? ¿Las iglesias y las denominaciones tendrán poder temporal o no? ¿Tiene que ver con la política? Por ahí va, por ahí va. Tiene algo, tiene una relación. Por ahí va. Bueno, de la pregunta creo que ningún pastor tiene tanto poder, ¿no? Si se tiene que ver con la política, no hay tanta influencia del pastor. Pastor, Dime, Javier. eh, bueno, si estamos tratando de los papas que ejercen gobierno eclesiástico y gobierno político, ¿no estaría por ahí la respuesta? ¿Alguien que ejerce dos dominios, tanto eclesiástico como político? Por ahí va, Javier, por ahí va. Ya, El poder político. político. Una vez conversaba con un amigo chileno. Él había estudiado conmigo, pero se convirtió en acérrimo defensor de la ideología LGTB. Con mucha tristeza lo digo. Pero él tenía una razón de, de su desvariación teológica. ¿Cuál era el motivo de su desvariación teológica? Que él había crecido en un estricto legalismo porque en Chile las iglesias son más legalistas que en Perú.
así te lo digo. Y él tenía una tesis, y su tesis era que las iglesias evangélicas tenían poder y autoridad sobre el país. Y yo le dije un día, mira, yo te entiendo que la iglesia evangélica quiere influir, ¿no? Tiene ideas propias, tiene convicciones innegociables, pero la verdad yo no veo que la iglesia evangélica tenga poder temporal. Ahora sí me entiende el término, ¿no? Ujú. Nosotros no decidimos leyes, nosotros no deponemos autoridades, no nombramos autoridades ni deponemos autoridades. ¿O sí? ¿Lo No. hacemos? No, no tenemos poder temporal. El Estado no negocia con nosotros, además no, ni nos considera, muchas veces ni nos toma en cuenta, ¿no? El poder temporal, ¿qué cosa es? Es justamente eso, poder político, ¿no? Y el papado dejó de ser una figura eclesiástica y se convirtió en una figura política, a tal punto que hoy, por ejemplo, el papado tiene un territorio, ¿no? Y es un Estado reconocido por la comunidad internacional, el famoso Estado Vaticano. Tiene embajadores, tiene ministros, tiene un concordato que, por ejemplo, si usted sabe qué es concordato, es un tratado internacional entre el Estado Vaticano y todos los estados que han firmado el concordato, donde cual los estados que no son el Vaticano se comprometen a sostener el culto católico. Por eso usted va a ver, por ejemplo, que los terrenos de la Iglesia Católica fueron donados por el Estado, colegios católicos donados por el Estado, ministros católicos pagados por el Estado. ¿Eso cómo se llama? Concordato. ¿Y cómo se logró? Con el poder temporal. Y Gregorio es vamos a poner en nuestra diapositiva, es el fundador del poder temporal del papado. El papado tenía tierras en diversas partes de Europa y África, eso lo hemos mencionado. Pero Gregorio puso al servicio de los pobres la riqueza del papado, ¿sí? Sus luces y sus sombras. No fue perfecto, pero hizo sus cosas buenas también. Ahí, por ejemplo, acá está mencionado lo que menciona César Vidal, ¿no? En el siglo VIII, alguien crea la Donatio Constantini, la donación de Constantino, un documento fake que supuestamente lo escribió Constantino, lo firmó Constantino, donde Constantino le daba tierras, le daba territorios al Papa, al obispo de Roma. Ya se sabe, y esto lo menciona César Vidal, que es un documento espurio, un documento fake, un documento espurio que en realidad no tiene ningún sustento histórico, ¿no? Aquí voy a tener un ratito para comentar algo acá. Un día, le cuento, yo tengo amigos católicos, ¿no? Converso mucho con ellos, discutimos, debatimos, y una vez uno de ellos me dice, Carlos, tú ves, y ¿no? Estamos en un bayat, lo voy a ir a visitar, estamos volviendo a su casa. Y hay un terrenazo acá en Huánuco, terrenazo, no se imagina cuánto quisiera, por ejemplo, Camino de Santidad tener ese terreno, ¿no? Una cuadra completa, creo 2 cuadras, una cuadra completa, hermano. Ahí por los portales, Javier. Bah, Y me dice, ese terreno es de la iglesia católica, me dice. Así le digo. ¿Tú sabes quién se lo dio? Y me menciona un nombre. Y era un nombre relacionado al narcotráfico. Cuando el hombre murió, y ahora después vamos a llegar a eso, él le dona los terrenos a la iglesia católica. Y la iglesia católica los recibe. Ahí están los terrenos listos para construir. ¿Qué irán a construir ahí? ¿O a quién lo venderán? Acá la Universidad de Huánuco, por ejemplo, fue donada. ¿A quién? A la Iglesia Católica. Tremendo terrenazo. ¿Me entiendes? O sea, cuando uno ve esto, uno se da cuenta la relación muy cercana en la Iglesia Católica entre la fe y el poder, ¿no? Esto lo conocen muy bien nuestros amigos, por ejemplo, de Kentucky Fried Chicken, de McDonald's. Ellos no abren negocios, ellos compran terrenos y su dinero está en los bienes raíces. La Iglesia Católica lo ha hecho hace muchos siglos lo viene haciendo. Bienes raíces. ¿Sí? Vamos a continuar entonces con Gregorio. Vamos a hablar un poquito más de Gregorio Magno. A ver que se vaya con él. Algo bueno de Gregorio Magno. Se preocupa mucho de la predicación y la enseñanza. Es más, él visita las iglesias, predica, se encarga de formar predicadores, de formar maestros, ¿no? Prohibió los lujos y los excesos que eran muy comunes ya en esta época. Ya la iglesia estaba muy decadente,
y él hace una pequeña reforma, intenta hacer una reforma, ¿no? Un punto que ya comienza él define muchas de las cosas que hoy conocemos en la Iglesia Católica. Por ejemplo, el celibato eclesiástico, ¿no? Justo hay una controversia con Oriente, porque en Oriente los obispos podían casarse y tener hijos, ¿no? Pero, por ejemplo, dice hasta su ordenación. Luego de su ordenación ya no se podían casar, si es que estaban solteros. Sin embargo, la Iglesia de Occidente, con muchos papas a la cabeza, entre ellos Gregorio, ellos promueven el celibato eclesiástico. ¿No? ¿Qué es el celibato? A ver, alguien que nos diga qué es el celibato. A ver, ¿qué es el celibato? Me está escuchando la palabra, pero no saben qué es. ¿Qué es el celibato? A ver, alguien que no sea Javier, porque Es Javier, un voto, De es un castidad. voto de castidad. por ahí va, castidad, pero tiene algo más que castidad. Es la castidad, cierto, pero es un voto de algo más. O sea, de que no ¿Lo puede dejan, tener lo dejan pareja, pues, eunuco? ¿no? ¿Cómo No dice? ¿Cómo puede dice? tener eso. No puede tener pareja, casarse, No puede casarse, ¿no? no puede casarse, ¿no? No puede casarse, ¿no? Ahí te entra mucho lo que Pablo hablaba del don de continencia, ¿no? No ha sido dado todo, dice, ¿no? ¿No? Bueno, Gregorio promueve y define el perfil de la Iglesia Católica moderna, el celibato eclesiástico, ¿no? Hay un sector de la Iglesia hoy, y es más, en Centroamérica se levantó una iglesia disidente que dijo, no, los, los ministros católicos deberían poder casarse. Ahí hubo toda una pugna, una pelea. A varios los excomulgaron, por decirlo, ¿no? Bueno, eso es herencia de Gregorio Magno, ¿no? Gregorio Magno. Por ejemplo, ahí los católicos cuando hablan de Lutero, una acusación que le hacen a Lutero es que Lutero no era reformador, sino era un tipo que quería casarse y por eso se rebeló, ¿no? ¿No? Esa es la acusación que le hacen, una de las tantas acusaciones que le hacen a Lutero, ¿no? No tenía don de continencia. Tenía don de continencia, entonces una monjita le gustaba y bueno, para casarse entonces se rebeló contra la Iglesia Católica, ¿no? Bien, dice, Pero, sí, perdón, eso sí, también pasa en muchas iglesias evangélicas, están prohibiendo casarse, pastor. En el movimiento prohíben casarse a los que ya se casaron y su pareja los abandonó, ya no pueden casarse, así que ya, ya fueron. Ya. esa es una discusión ya de, no, vamos a, depende, no está en el curso, el recasamiento, ¿no? Pero en este caso está hablando de alguien que nunca se casó, ¿no? Nunca te vas a casar porque tú tienes el voto, como dice mi hermano Leoncio, el voto de castidad, ¿no? Nunca, nunca. Las monjitas, por ejemplo, nunca se casan, ¿no? Los monjes nunca se casan, los ministros católicos no se casan ninguno. Y ahí hay también una discusión paralela, ¿no? ¿Por qué no se casan? Hay acusaciones, por ejemplo, ellos lo encuentran, por ejemplo, en el manual jesuita. Los jesuitas fueron más sinceros con esto, ¿no? No nos casamos porque cuando nos capturen, no tenemos familia, no tenemos hijos, no tenemos nada con que nos puedan presionar. Entonces, podemos traicionar a quien queramos porque no tenemos ninguna lealtad. ¿Qué le parece? Más Tremendo, ¿no? sensato, ¿no? Más sensato ahí. Más, más sincero, no Más sensato, más sensato, sincero. claro. No sé si esa será la idea no sé si esa sería la idea de Gregorio, ¿no? No creo que, no sé si sería la idea de Gregorio cuando promovió el celibato. Yo creo que el celibato parte de una mala interpretación de los argumentos que Pablo menciona, en el cual él recomienda, dice, yo quisiera que todos sean como yo, ¿no? Que no se casen, porque el casado piensa en agradar a la mujer, a la esposa, y el soltero piensa en agradar al Señor. Y de ahí se agarraron y crearon toda una doctrina, ¿no? Que no tiene mayor asidero bíblico, porque la verdad Pablo era soltero, pero Timoteo era soltero, Tito era soltero, pero los demás apóstoles eran casados, ¿no? O por lo menos creemos, ¿no? Que eran casados. Pedro era casado, no sabemos el resto, pero por lo menos Pedro y otros más lo eran, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Pastor, Dime, pastor. dime. Y si su esposa se moría, ¿podía casarse de nuevo o ya no? Claro, se enviudaba normal, ¿sí o ¿no? No había problema, no había problema. Ah, ya, ya. Entonces, para asegurar mejor la matar. No te preocupes que no se va a morir, Wilson. Muy Está bien. buscando casar. La viuda, creo. Sí, una viuda, creo, ¿no? Bien. Fue un hábil político. Esto es una característica de Gregorio, como muchos papas, ¿no? Hábiles políticos.
intentó reformar la iglesia y logró algunas cosas, pero no pudo, ¿no? Era difícil, ¿no? Dice que cuando él intenta reformar la iglesia, siempre la dificultad para reformar la iglesia, como la iglesia estaba tan fusionada con lo político, entonces siempre las dificultades no solo eran teológicas, sino no solo eran administrativas, eran políticas. Por ejemplo, él dice, había una costumbre, ¿no? Donde ya a esa altura de esa época ya se nombraban obispos y todo por una cuestión de territorios, ¿no? Había gente ambiciosa y quería, ¿no? Poner a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos en cargos religiosos porque el cargo religioso implicaba tierras, implicaba, ¿no? Riqueza. Y él intenta mm, luchar contra eso, pero no puede. ¿Por qué? Por ejemplo, los francos, que eran los aliados del papado, ellos no querían perder poder ni territorio, al contrario, querían extenderlo. Entonces él no podía tocarlos, ¿no? Eran intocables, ¿no? Esos políticos eran intocables. La casta, como dice, ¿no? Por ahí era intocable. Su política, y esto es algo que de repente nos debe llamar la atención. A mí, por ejemplo, cuando lo leí, me desafió y dije, bueno, yo también no he sido tan sabio como Gregorio en muchas ocasiones, ¿no? Y en su política fue intervenir en varias situaciones que se presentaban, pero siempre lo hacía con tacto y diplomacia, ¿no? Qué tremenda característica que nos puede ayudar a nosotros los ministros, ¿no? ¿No? Que a veces nos falta, yo levanto la mano, voy a levantar la mano, por acá mi reacción, voy a poner mi reacción, ¿ya dónde está mi reacción? No tengo reacción acá, no es posible. Ya bueno, acá está la reacción. Voy a levantar mi mano, porque a veces nos equivocamos y en ese sentido no somos como Gregorio, ¿no? Gregorio todo lo hacía con tacto y diplomacia. Nosotros lo hacemos con el hígado, ¿no? Reaccionando, y eso también está mal, ¿no? Nos debe llamar la atención una lección histórica de alguien muy hábil que logró muchas cosas con tacto y diplomacia. ¿Ya? Vamos a una última Pastor, diapositiva. Pastor, ¿me permites una... Sí, sí, sí. eh, esto del tema que hemos tocado, que estamos tocando sobre el poder temporal, no es muy ajeno a nosotros, a nuestra realidad también, porque en cualquier caso político, una manifestación, eh, el gobierno quiere mediar, la población busca especialmente al clero, busca el papá, la intervención del papa, pero ¿por qué no a un pastor para poder mediar? Yo te diría que los candidatos políticos buscan pastores, Los candidatos políticos. y mucho. Mire, yo he conocido gente que está en las fraternidades de iglesias de Lima, no la Hipercristopea por si acaso, ¿ah? Sino en las fraternidades evangélicas que hay en Lima, y me dice, no te imaginas la cantidad de candidatos que han pasado por las fraternidades ofreciendo el oro y el moro. Y no te imaginas la cantidad de pastores que han ido acompañando a esos candidatos, ¿no? A la estilo de Eusebio Cesarea, es decir, eh, canonizando candidatos, ¿no? Diciendo, este es el elegido de Dios, voten por él, ¿no? Existe todavía la tentación del poder temporal. Lo más triste es que mucho del pueblo evangélico que se mete en estos asuntos no lo hace por una convicción de servicio, lo hace por una búsqueda de un cargo político, de una posición, lo temporal, de un beneficio económico, de poder, ¿no? De un beneficio personal. Y eso es tal vez una de las lecciones que podemos aprender, como dice Javier, ¿no? Tiene razón, ¿no? Vamos a continuar un poquito con esto. Mira acá algunas cositas interesantes. Acá vamos a ver lo más oscuro de Gregorio, ¿no? Primero, él no fue un gran pensador. Sí fue muy estudioso, pero no fue un gran pensador. Él no lo vamos a admirar por algún pensamiento innovador, ¿no? Teológico. Si bien él creció bajo la sombra de Agustín, porque Agustín es un genio, un teólogo, un filósofo de primer nivel, pero él no estuvo a la altura del maestro. Es más, él agarra muchas ideas que San Agustín dejó por ahí en el aire o flotando, y él las lleva al extremo, pero nuevamente lo digo, justamente porque cuando tú pierdes el horizonte, y esto pasa mucho en este siglo también,
Tú pierdes el horizonte y quieres un beneficio personal o quieres el poder temporal, tú vas a tener que claudicar con ciertas enseñanzas y ciertas doctrinas porque necesitas el apoyo de la gente. Cuando Lucas Ley cuenta esto, ¿no? Y después te puedo contar un par de testimonios más. Lucas Ley habla de mucho de la tragedia de la iglesia de Cristal, ¿no? La iglesia de Cristal es una iglesia que estaba en Estados Unidos, que fue una iglesia, una de las más grandes hace unos 20 años, una iglesia que predicaba la prosperidad. Pero ¿qué pasó? Para sostener una iglesia tan millonaria, tú necesitas que la gente diezme y ofrende. Entonces, para que la gente diezme y ofrende, ¿qué tienes que hacer? Decirle lo que le gusta. ¿Me entiendes? Y tú construyes y construyes, la iglesia prospera mucho, compras equipos, canales de televisión, todo, pero llega un momento en el cual ya no lo puedes sostener más. Y quieres seguir con el negocio y tienes que seguir claudicando, pero ya no puedes. Y la iglesia cristal al final quiebra, desaparece, desaparece. Y eso ha pasado mucho en la historia, ¿no? El coqueteo con el poder temporal existe hoy todavía, ¿no? Hoy todavía vamos a encontrar iglesias que les encanta y les seduce el poder temporal, sin decir nombres. Hay una iglesia muy conocida y muy grandota que, por ejemplo, ungió 2 veces a Keiko como la futura presidenta del Perú. No quiero meterme en política, ni tocar corazoncitos naranjas, ni rojitos de ningún tipo. No es mi curso. Pero sí podemos, desde el punto de vista teológico, eclesiástico, preguntarnos, ¿qué hace una iglesia ungiendo candidatos y profetizando y proclamándolos como futuros presidentes del Perú, que por cierto tampoco se cumplió esa profecía? Entonces es algo que nos debe hacer reflexionar. Y eso es lo que le pasó a Gregorio Magno. Mire, por ejemplo, él introduce la idea del purgatorio, ¿no? Esa famosa doctrina satánica, diabólica, diría yo, que lleva a mucha gente al infierno, tremendo, ¿no? Y él introduce la idea del purgatorio. Él también introduce el sistema moderno, ¿no? De santificación católico, la doctrina de la contrición, que es decir, el arrepentimiento, la confesión, que tiene, ¿no? La confesión, y la pena o castigo, la confesión ante, obviamente, ante el cura, ante el padre, y además añade la absolución sacerdotal. Todo lo que vemos hoy en la Iglesia Católica, ¿sí? Esto lo está haciendo Gregorio Magno. Ahora respondemos tu pregunta, Roger, ¿sí? Ahorita respondemos tu pregunta. Él introduce la misa de difuntos, ¿sí? Y ahorita quiero contar una anécdota con esto. ¿Por qué pasa todo esto? Porque Gregorio, como él no es un gran pensador, como él es un gran teólogo, él, en su lugar de papa, él acepta, asimila costumbres y creencias de la gente y las fusiona, las sincretiza en la fe cristiana. Lo que otros teólogos se esforzaron por no, que eso no entre a la iglesia, él abre la puerta. En su posición de papa, él abre la puerta. ¿Para qué? Para tener a la gente identificada con la iglesia, para tener a la gente, ¿no? eh, Fiel a la iglesia, en medio de un tiempo de anarquía, unirlos, y él introduce muchas de las creencias. Mire, eh, quiero aprovechar un paréntesis para luego ir respondiendo algunas preguntas. ¿Hay algún sector del grupo, del pueblo evangélico, que a veces simpatiza mucho con el catolicismo, ¿no? Es cierto que tú en los libros católicos vas a encontrar muchas cosas buenas, sí, tiene muy buena teología, buenos libros teológicos, sí, pero doctrinalmente, hermano, están muy errados. Yo tengo muchos amigos católicos, eso me ha hecho conversar mucho con ellos, pero yo recuerdo siempre esta experiencia, ¿no? Un día una hermanita de la iglesia muere, una hermanita que fallece, ¿no? Y su familia católica nos invita a todo, pero ellos hacen su misa de difuntos. Yo voy acompañando, ¿no? ¿No? Y encima me dicen, pastor, de repente le hacen predicar, me dicen, ¿no? ¿No? Complicado, ¿no? Voy a escucharle, dije. Y voy, no había estado nunca en una misa de difuntos.
y pasa el curita, ¿no? Y encima la anécdota es esta, porque yo estaba vestido igual que el curita. Habíamos llevado la misma camisa, el mismo pantalón, los mismos zapatos, la misma casaca, casualmente, estábamos vestidos igualitos. Pero el cura en ese momento tenía su sotana, ¿no? No me da cuenta. Entonces él aparece con su sotana y él comienza. Y la predicación, hermano, le digo la verdad, así, para los que conocen un poco de historia. Parecía que había resucitado Juan Tetzel. Las indulgencias habían vuelto. El núcleo de su sermón era anatema, maldito el que diga que no tienes que hacer misa de difuntos, que no gastes tu plata porque tu familiar no se arrepintió, está en el infierno. Eso es mentira, él está en el purgatorio. Tú tienes que sacarlo y tienes que hacer las misas que sean necesarias hasta que tu familiar salga del purgatorio. Y el que diga lo contrario, maldito sea. Anatema. De edad media se vino, ¿verdad? Yo estaba en la edad, no, estaba En la edad media, pastor. en el siglo XVI, yo estaba un poquito más, ¿no? ¿No? Parece que le avisaron que usted era protestante, pastor, De pensaba que le repente daban... alguien le dijo, acá hay un pastor, no sé qué, voy a aprovechar para chancarlo. Pero la verdad, le digo, salí, ¿cómo salí? Salí estupefacto, como se dice, ¿no? Porque yo tenía hasta ese momento, no la esperanza, obviamente, no, pero la idea de que esto ya había quedado atrás, ¿no? Nunca había una misa de difunto. Pero realmente yo salí en ese momento convencido de algo, ¿no? Las doctrinas, la Iglesia Católica, que hay pueblo de Dios ahí, puede haber pueblo de Dios. Pero su jerarquía y su doctrina es terriblemente demoníaca. Terriblemente demoníaca. Y esto queda en el YouTube, yo sé, pero lo tengo que decir, ¿no? Podemos, podemos beber de muchos de sus logros teológicos y de su literatura teológica, sí, hay mucha profundidad de muchos escritos. Por ejemplo, los católicos en que son muy buenos, en el estudio del Antiguo Testamento, por ejemplo. Yo tenía mi papá tenía un libro, lo tiene por ahí, un libro católico de los Salmos, por el preciosísimo, tremendo. Pero cuando ya hablamos de doctrina de la gracia, la salvación, etcétera, ahí ya patinan, pero feo, ¿no? Gregorio Magno va definiendo un poquito esto de, ¿no? El perfil de la Iglesia Católica moderna, ¿no? Luego vamos a conversar un poquito. Quiero avanzar con esta diapositiva para poder responder algunas preguntas. Vamos a ver alguna historia de los papas que continuaron con Gregorio, después de Gregorio. Sabiniano, por ejemplo, ¿no? Mira, Sabiniano lo primero que hizo, llegó al poder y Gregorio repartía alimentos a los pobres, ¿no? Él agarra el trigo del pobre y lo vende, ¿no? Pues, nos recuerdan a nuestros políticos, ¿no? Igualitos, ¿no? Bonifacio III, este Bonifacio. Mira, Gregorio nunca quiso aceptar, a pesar que se reconoce que su papado, su pontificado, agranda la autoridad de Roma. Es más, él comienza a ejercer y trabaja mucho en pro del poder temporal de la Iglesia católica. Sin embargo, el emperador le ofreció a Gregorio el título de obispo universal y Gregorio no lo quiso. Sin embargo, Bonifacio III sí lo acepta. ¿Cuál es lo curioso acá? Los católicos se agarran de aquí, por ejemplo, dice, por si acaso, ¿ah? Por si acaso, ustedes rechazan al Papa, pero el emperador bizantino, que no era católico, reconoce al Papa como el primado, ¿no? De la Iglesia, el obispo universal de la Iglesia Católica. Claro, lo que los católicos cuando te digan eso no están mencionando es que el emperador Focas fue un emperador espurio, un emperador puesto a dedo, que no duró mucho y que después lo sacaron del poder al toque, duró un año. Y en ese año reconoce al obispo de Roma como el obispo universal. Después, cuando lo derrocan a Focas, lo primero que hacen los patriarcas de Oriente es volverse a poner el título a ellos, porque ellos se consideran el obispo universal, ¿no? De la iglesia y no Roma, ¿no? Entonces, el argumento católico ahí también históricamente cae, ¿no? Vamos con Bonifacio IV, con Deodato, con Bonifacio V. Estos tres papas tenían el método de Gregorio, volvieron a la vida austera de Gregorio, ¿no? Quisieron reformar la iglesia también, ya era más difícil aquí, pero lograron algo de reforma en la iglesia.
Y también ellos son los que promovieron las misiones a Inglaterra. ¿Se acuerda esta historia, no? Que la semana pasada hablamos. La iglesia, cuando el Imperio Romano se retira de Inglaterra, quedó una población católica en el sur de Inglaterra. Pero esa población católica es abandonada prácticamente por el Imperio Romano. Entonces, los bárbaros invaden y eso iba a desaparecer. Pero justo un misionero, Patricio, va a Escocia, evangeliza Escocia, Escocia se convierte al catolicismo, y de Escocia vienen los misioneros a Inglaterra, y ellos logran evangelizar toda Inglaterra, no, perdón, a Irlanda fueron, no a Escocia, a Irlanda. Y de Irlanda sale a toda Inglaterra y evangelizan toda Inglaterra, a tal punto que Inglaterra se convierte al cristianismo. Pero hay un problema, esta iglesia no dependía del papado. Entonces los papas mandan misioneros, justamente hay un misionero llamado Agustín, que trabaja mucho en ese sentido, y que logran que la iglesia inglesa y la iglesia católica de Roma puedan llegar a un acuerdo y se vuelven una sola iglesia. ¿Dónde ocurre eso? Ocurre en el papado, ¿no? De Bonifacio V. Vamos con Honorio. Honorio se declaró monotelita. Vayan googleando qué es monotelita. Hace rato te dije el término monofisita. Ahora anota, monotelista y anda googleando, ¿sí? Porque eso vamos a conversar en un rato. Fue un papa subyugado, dominado, no títere del poder del imperio de Oriente, ¿no? Justamente por declararse monotelita es que 300 años después es declarado hereje, ¿no? Hereje. Vamos con Severino y Martín, dos papas. Son dos papas que justamente se levantan, ya que Honorio fue un títere, estos papas se levantan y dicen, no, al imperio no te puedes volver a meter. Entendemos tu autoridad política, pero tú no tienes autoridad para meterte en lo doctrinal. Entonces, se opusieron a la intromisión del imperio en cuestiones doctrinales. Mire cómo sufrieron. Por ejemplo, el Papa Martín fue secuestrado y exiliado y murió en el exilio. Los usuarios de Martín tuvieron que ceder al imperio. Vamos con el último del cuadrito, Sergio, el Papa Sergio y el Papa Constantino. Ellos volvieron a defender el celibato de los sacerdotes frente a las presiones del Imperio de Oriente que querían imponerles la doctrina, la enseñanza de que el celibato no era lo correcto, sino que tenían que permitir a los ministros casarse. ¿Sí? Hay un cuadrito más y con esto ya vamos terminando estos cuadritos. Vamos con Gregorio II. Y aquí entramos en un tema también que ha sido una controversia teológica con Oriente. Defendieron el uso de las imágenes. Eso vamos a hablar después, pero en grosso modo, la iglesia de Occidente veneraba las imágenes. La iglesia de Oriente permitía la iconografía, pero sin embargo rechazaba la veneración de las imágenes. Entonces Gregorio II defiende el uso de las imágenes. Gregorio III fue el último papa en recibir la ratificación imperial y fue amigo de Carlos Martel. Quiero explicar un poquito esto. Siempre el emperador de Oriente tenía que ratificar al papa. El papa podía ser elegido, pero el emperador de Oriente tenía que firmar. Sin embargo, este papa, Gregorio III, ¿no? Gregorio III es un papa, el último papa que recibe la ratificación del emperador. A partir de ahí, los papas ya no necesitan la ratificación del emperador, porque el emperador de Oriente pierde poder, pierde autoridad, pierde influencia, ya, y porque el papado se alía con los francos. Quiero hablar de esto. ¿Quién es Carlos Martel? Carlos Martel es un héroe franco, católico, un tremendo guerrero. Y el papado se alía con Carlos Martel. Carlos Martel, ¿quién es? Para decirlo en otras palabras, los musulmanes que ya están a esta altura, ya están existiendo y desolaron África, están desolando África y Oriente, los musulmanes llegan a Europa. Los musulmanes iban en España, los musulmanes quieren entrar a Francia, llegan hasta Viena. ¿Quién los detiene? Carlos Martel. Carlos Martel es un guerrero, Carlos Martillo significa su nombre, es un guerrero que detiene a los musulmanes. Mejor dicho, si no fuera por Carlos Martel, hace siglos Europa sería musulmán. Carlos Martel los detiene y los repele y los echa más allá de los Pirineos y los musulmanes se quedan solamente en España, en una parte de España.
Entonces, este papa que estamos mencionando ahorita, el papa Gregorio III, es el que nota el poder. Gregorio Marco Martel, Carlos Martel era franco, de la tribu de los francos. Él dice, estos tipos son poderosos, acaban de vencer a los musulmanes. Es mi aliado para de una vez terminar. No quiero saber más nada del emperador de Oriente, no quiero saber más nada que me estén fastidiando los lombardos, no quiero que me fastidien más las tribus bárbaras. Tengo que reunirme con Carlos Martel, que sea mi amigo, para poder expulsar a todos los que nos están invadiendo. Justamente por eso vamos a ver el sucesor de Gregorio. A ver algunos mensajes por aquí. Sí, los ortodoxos tienen imágenes, sí, pero recuerda que no estamos hablando de la iconografía, es decir, los cuadros, estamos hablando de las estatuas. Cuando hablamos de imágenes, estamos hablando de las estatuas. Y también estamos hablando, a ver, quiero aprovechar para responder esta pregunta de Roger, que después la vamos a ver, Roger, ¿ah? Esto es parte de la parte que sigue. Pero voy a adelantar un poquito. Los católicos, cuando tú les preguntas, ellos hablan de latría, de dulia y de hiperdulia, ¿no? Latría es adoración. Ellos dicen, nosotros no adoramos las imágenes, ¿ah? La hiperdulia y la dulia es veneración. Dulia, veneración, hiperdulia, hiperveneración. Ellos hacen esas distinciones. Sin embargo, los ortodoxos, ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Permitimos las imágenes como una referencia, ¿no? No está dicen ellos en su interpretación, no está prohibido tener imágenes, igual que nosotros tampoco tenemos problema con las imágenes, ¿o no? La Biblia viene ilustrada y viene Jesús ahí, ¿te hace problema? No, ¿sí o no? ¿Te pones a orarle a la foto de Jesús que sale en la Biblia? No, no tengo problema, las imágenes están ahí. Yo no creo que Wilson esté, no, presignándose y orándose ahí con la imagen, el cuadrito de Jesús que tiene por ahí, un afiche, un póster, una Biblia ilustrada, no creo, ¿no? Los ortodoxos permiten imágenes, se llama íconos, sin embargo, ellos no lo veneran ni lo adoran. Sin embargo, los católicos sí, ellos veneran. Y nosotros los evangélicos los acusamos a los católicos de que ellos adoran, ¿no? Porque en la práctica eso es lo que pasa, ¿no? Al final. En la práctica eso es lo que sucede, ¿no? Vamos a avanzar un poco entonces con esto. Zacarías. ¿Qué pasa? Carlos Martel y Gregorio, los personajes de un ratito antes, mueren. Entonces Luis Prando, un lombardo, aprovecha e invade Italia. Zacarías negocia con Luis Prando, ¿no? Se reúne con Luis Prando y dice no, y logra contener la invasión. Pero al mismo tiempo, como todo buen político, se asegura, porque a la muerte de Carlos Martel comienza a haber una guerra civil entre los francos, y él ayuda a que la familia de Carlos Martel, lo que se conoce como la dinastía carolingia de Carlos, carolingias de Carlos, la dinastía carolingia asuma el poder en los francos, los aliados del Papa. Esteban II sigue con la misma política, confirmar en el poder a la dinastía carolingia. Ahora viene un detalle, Constantino. ¿Quién es Constantino? Un papa. Constantino es uno de los casos que comenzaron a suceder mucho en el papado y que en la Reforma, por ejemplo, existía mucho de esto. Un duque, muere el papa y dice, voy a poner a mi hermano y quiero que mi hermano sea papa. Oye, pero no es sucesor de Pedro, no tiene sucesión apostólica, no importa, yo lo pongo igual, porque tengo poder y tengo plata y tengo autoridad, lo pongo igual. Y lo puso a Constantino. Claro, eso generó un problema, al final Constantino no dura mucho, ¿no? Y entra luego Esteban III. Mire, para que vean la espiritualidad de los papas, ¿ah? Esteban III es electo por los normandos. Los normandos son los que nombran a una tribu bárbara. ¿Y qué hace Esteban III cuando lo reponen en el poder? Agarra a toda la gente Constantino y dice, se vengan los usurpadores sacándoles los ojos, ¿no? Mire esa espiritualidad que tenían estos papas, ¿no? Agarraron a los enemigos y los mutilaron, le sacaron los ojos, tremendo, ¿no? Ya a esta altura el papado ya hace mucho tiempo dejó de ser una iglesia, ¿no? Hace mucho tiempo dejó de ser una iglesia. Ya en esta altura, ahora vamos, justamente Roger preguntaba por las fechas, ahora vamos a hacer un cuadrito con las fechas, pero hace ya mucho tiempo el papado dejó de ser una iglesia, ¿sí? Quiero tener un ratito acá.
No llegamos de repente al extremo de sacarnos los ojos, ¿no? Pero habrá habido casos en las iglesias evangélicas donde la ambición del poder y autoridad nos haya llevado a actuar como alguna de estos papas. ¿Usted qué dice? Por ejemplo, yo le cuento que en Huánuco hay iglesias donde, historias repetidas, ¿eh? La iglesia se divide y uno de las partes interesadas, por ejemplo, se agarra el terreno, se agarra la radio, ¿no? Hay un caso que conozco muy de cerca de alguien que estafó a una viejita y se agarró una cuadra, pero está ahí en el ministerio, ¿no? ¿Cuánto puede tentarnos el poder temporal? ¿Y cuánto eso puede llevar a que una iglesia pueda dejar de ser iglesia, ¿no? Y olvidarse. Te cuento otro lance, otro lance. Mira, escucha bien esto, ¿ah? Una iglesia, también cuento de acá porque conozco de acá, ¿no? De Lima puedes contar tú, pero yo conozco aquí. Una iglesia donde en el liderazgo de la iglesia había un hermano, brazo derecho del pastor, que estaba metido en negocios turbios, así nomás te lo digo, negocios turbios, pero líder en la iglesia. Un día en una asamblea, un hermano va y denuncia a los líderes, le dice delante de la iglesia, ¿cómo es posible que ustedes permitan que personas deshonestas, corruptas, estén en el liderazgo de la iglesia? ¿Sabe qué hizo el papa, dije, el pastor? Pusieron en el acta de la asamblea que el hermano vino borracho y lo expulsaron de la iglesia, tan solo por denunciar cosas ilícitas dentro de una congregación. ¿Existe eso o no existe eso? Para ponernos a reflexionar, ¿no? Hace mucho tiempo que ya en este punto de la historia del papado ya no es una iglesia. Hace tiempo ya pasó el tiempo de los primeros papas, incluso de León, de Gregorio. Lamentablemente, a esta altura ya la iglesia católica se ha desviado, ¿no? León III. Y con esto terminamos este cuadrito de papas, para que no se me maree. León III proclama a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto marca el nacimiento del cristianismo occidental. ¿Qué hace el Gregorio? Habían puesto un mensaje acá. Sí, fue progresión su desviación. Gregorio culmina la política que sus antecesores habían comenzado. Tenemos que luchar contra los invasores, necesitamos un aliado político. ¿Quiénes son nuestros aliados políticos? Contra los lombardos, contra los normandos, contra todos esos que nos están invadiendo y nos quieren destruir, los francos. Un papa se alía con Carlos Martel, el gran vencedor de la batalla de Poitiers, contra los musulmanes. El otro papa, ante la guerra civil entre los francos, toma un bando y apoya a la familia Carlos Martel, que al final terminan siendo los jefes de los francos. El otro papa sigue la misma línea, pues es una política, y apoya y confirma la autoridad de la dinastía carolingia, es decir, la dinastía de los Carlos. Y este papa que estaba mencionando, León III, da el estocada final. Hay un hombre que ya se eleva como un gran líder político, que es Carlomagno, Carlos el Grande, un tremendo guerrero, un tremendo estadista. Y el Papa encuentra la oportunidad de consumar lo que tanto ha buscado el papado en todos estos años. Necesitamos una autoridad civil fuerte, aliada del papado, que por fin nos permita liberarnos del poder y la influencia del emperador de Oriente. Entonces va y dice que Carlomagno está en una iglesia en Francia y de repente aparece el Papa y aparece con una corona. Y el Papa corona a Carlomagno como emperador del Imperio Romano Germánico de Occidente. Mejor dicho, le con eso le está diciendo al emperador de Oriente, nunca más quiero verte por aquí,
Ahora ya tenemos emperador y papa, tal como Constantino, que tenía emperador y papa, y ya no tienes nada que ver con nosotros. Por eso es que con Gregorio III se menciona que nace la Iglesia Católica Romana en su época moderna. ¿Sí? Un poquito para ver. Vamos a ver un cuadrito ahora, como dijo Roger, estaba preguntando. Pastor, las fechas. Vamos a ver las fechas. Así a grosso modo. Ahora vamos a ver si el cuadrito nos deja ver. A ver, a ver. No puedo ver todo acá, a ver si lo achico un poquito, a ver. No, se me fue a otro lado. Bien, vamos a ver igual lo que nos permita ver. Vamos a mover un poco esto. Ahí está. Ve, comenzamos ahí, por ejemplo. Ahí está León el Magno, ahí está la fecha, Roger. Su pontificado fue del 440 al 461. León el Magno, el que hablamos al principio, ¿no? ¿No? El de Atila, ¿se acuerda? Bien. Otro nombre, pues, ya hemos mencionado varios nombres. Hormisdas, ¿no? Símaco es el que pelea con Lorenzo, porque Lorenzo era el candidato de Constantinopla y Símaco es el candidato de Roma, 498 al 514, ¿no? Después vamos a ver, por ejemplo, ahora vamos a mencionar solamente los principales, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí está Pelagio II, el que es antecesor a Gregorio Magno, el que lucha contra la peste y muere, ¿no? ¿No? Y muchos de estos papas, por ejemplo, hormistas, todos ellos tienen que contender con el emperador por las cuestiones teológicas, ¿no? Que habían en Oriente. Gregorio Magno lo hemos visto, está al final de esta lista. El 590, Roger, ¿no? Al 604. Gregorio Magno, su obra, todo lo que hemos visto de Gregorio fue en esos años. No, ahora que lo pienso, el Papa solamente estuvo 14 años, hizo tantas cosas en 14 años, ¿no? Qué tremendo. No estuvo mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver algún otro, a ver. Acá vamos a ver a Honorio. Honorio es el títere, ¿no? De Constantinopla. Honorio es el que... La emperadora es su mascota, el emperador, la emperatriz, dice, ¿no? Su mascota es la emperatriz. La emperatriz le decía qué hacer, ¿no? Ese es Honorio. Martín es el que muere exiliado, ¿no? Pobrecito, ¿no? Se enfrentó contra el emperador y muere exiliado el hombre. Vamos a ver algún otro más. Bien, aquí está Sergio, ahí lo hemos mencionado. Vamos a mover acá. ¿No se mueve esto? Sí. A ver. Ahí está. Vamos a mover esto también. No quiere moverse esto. Ahora sí. Y acá vemos, por ejemplo, está León III, Zacarías, ¿no? Que lo hemos mencionado, ¿no? Esteban, ¿no? Eh, Gregorio III es el que le saca los ojos a los, ¿no? A los... Constantino es el que lo pusieron ahí, el hermano del duque, ¿no? Gregorio II es en realidad el que le saca los ojos a todos, ¿no? Y de ahí último vemos a León III, que es el que nombra a Carlomagno. ¿Cuántos siglos han pasado ya? ¿No? Ha pasado del 440 al 795 al 816. Ya han pasado, ¿no? ¿Cuántos siglos? A ver, hermano, calcule ahí, hacemos mal la matemática. Siglo quinto al siglo ya 8 entrando al 9, ¿no? Ahí está, ¿no? De los papas. Muy bien. Vamos a hacer una pausa aquí y quiero mostrarles algunas cositas que tengo también acá separadas, ¿no? A ver, voy a mencionar aquí, Pedro, ya está esto ya. Muy bien. Bien, hermanos, vamos a hablar un poco, y ahí está terminando porque ya nos falta poquito tiempo, pero vamos a hacer una última conversación sobre el papado. A ver, algunas reflexiones que podemos tener. Tuvieron sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero hubo una degeneración constante en su teología, también en su administración eclesiástica y sobre todo en su labor, en su función, producto de las circunstancias históricas, ¿no? Lecciones que podemos aprender, ¿no? Cuidado con el poder temporal. La tentación del poder temporal es algo que afecta a cualquier iglesia, a cualquier ministerio, a cualquier pastor, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que enseñaba el reglamento de Benedicto es que el abad no puede ser un tirano. ¿Se acuerda de eso, no? Sin embargo, el Papa
Algunos papas se convirtieron en tiranos, ¿no? Se olvidaron del reglamento de Benedicto. Gregorio, por ejemplo, se preocupaba de los pobres, ¿no? Al igual que muchos pastores y obispos que vimos en la clase pasada. Sin embargo, hubo otros que se preocuparon de sus lujos, se preocuparon del poder temporal, de tierras, ¿no? Etcétera, ¿no? La tentación del poder temporal es la gran lección que podemos encontrar en el papado. Más allá de las discusiones teológicas o las diferencias que podamos tener en teología, que nos quedan muy claras, ¿no? Creo que ningún evangélico tiene dudas acerca de las diferencias teológicas con los católicos. Pero sin embargo, algo que sí nos compete a nosotros, porque sí pecamos con eso, y muchas iglesias pecan con eso, es con la tentación del poder temporal. Tener cuidado, ¿no? Pedro decía, ¿no? A los ancianos, dice, ¿no? Ustedes tienen que no adueñar, no como dueños del rebaño, ¿no? No actúen como si fueran dueños del rebaño, como si fuera su propiedad, como si ustedes fueran incuestionables. Eh, Jorge hablaba de la infalibilidad papal, ¿no? Ahí César Vidal, por ejemplo, menciona que esta doctrina en la Edad Media fue condenada. Sin embargo, en 1841 fue declarado dogma de la iglesia. Ahora, yo he conocido iglesias donde existe infalibilidad pastoral. Nadie puede cuestionar al pastor. Nadie lo puede contradecir. ¿No? ¿Existe o no existe? Sí existe. No digo en tu iglesia, ¿no? Pues no estoy pidiendo que tú no, hables mal de tu pastor. Obviamente no, pero existe. Existe. Existe ese peligro, mejor dicho. Existe el peligro de que nuestra congregación y nuestros ministerios sean tentados con el poder temporal. ¿Sí? A veces estamos tan preocupados de la teología, cosa que está bien, es correcto preocuparse de la teología. Estamos preocupados de la liturgia, cosa que está bien. Estamos preocupados de la praxis, por ejemplo, el hermano Leoncio hablaba de la falda, ¿no? De la ropa del cristiano. Está bien preocuparse de eso. Pero como diría Jesús, ¿no? Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y a veces podemos tener todo eso y al mismo tiempo habernos convertido en papas, ¿no? Y tener eh, y haber cedido a la tentación de habernos convertidos en vez de padres, en vez de cristianos, ministros, líderes, nos hemos convertido en dictadores. Y eso puede pasar y pasa en algunas iglesias de nuestro contexto, ¿no? Por eso es importante reflexionar, ¿no? Sobre la historia. No para criticar al pastor, por favor, ¿ah? Entiéndame bien. No vaya mañana a su culto y decir, pastor, usted es un dictador porque ahora aprendí que los papas fueron así, usted es un papa. No, por favor, ¿no? No buscamos eso en curso de historia, sino para honrar a los siervos y nosotros formarnos para ser ministros adecuados e idóneos. ¿Sí? Hermano Julio, creo que le voy prendido su micrófono, quisiera escuchar. Sor, buenas noches. Sí, una consulta tenía. De repente no pertenece, ahora que estamos tocando el tema del papado, pero, perdón, em, no sé si me gustaría tal vez de repente un poco más de información acerca de cómo se origina el papado, ¿no? O sea, a veces es importante para ver, estamos viendo los beneficios, las cosas buenas que tuvo, las cosas malas o el peligro también, ¿no? Que ocasiona esto. Pero a veces siempre es bueno buscar las causas, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad escuché, o sea, que eh, esto se origina aparte de, o sea, de personajes que empezaron a tener de alguna manera un concepto antes de tener el concepto de lo que es el Papa o de que ya se les conozca, ¿no? A los personajes como Papa, pero ya habían habido antes personajes que habían, de alguna manera, ¿no? Doctrinalmente habían querido enseñar eso. Y escuché que de repente, las comunidades cristianas que comenzaron a formarse, que se llamaban diócesis, de alguna manera, eh, habían algunas que habían crecido más.
como por ejemplo en Roma, ¿no? Y entonces los obispos, ya que tenían más diócesis o tenían más cantidad de congregaciones, ¿no? Se comenzaron a llamar arzobispos, o sea, justamente ¿cómo es que nace, ¿no? ¿Cómo es que la Iglesia Católica después se va a empezar a tener a esos personajes, ¿no? Porque no solamente en la Iglesia existen papas, sino que existen arzobispos, obispos, existen cardenales también que decían que eran una especie de bisagras, ¿no? Que eran las que unían con el pueblo, que eran las que llegaban al pueblo y conversaban. Entonces, si usted de repente puede hablar algo acerca de esto, de qué personajes fueron esos, porque ya desde inicios de la iglesia hubieran algunos que comenzaron a tener este concepto para que después en el futuro nazca este concepto del papado, ¿no? Y a veces de repente esas cositas podemos entrar nosotros en la iglesia o inconscientemente nosotros en la iglesia estamos en la actualidad estamos tomando y que puede ser un peligro para el futuro, ¿no? Sí, hermano Ah, Julio, gracias por la pregunta, me parece muy interesante. En realidad es hablar del origen del papado, que lo hemos mencionado al principio, por cierto, de esta sección, involucra muchos elementos, ¿no? Pero respondiendo un poco, definiendo un poco a la pregunta que tú haces. Por ejemplo, cuando tú hablas, por ejemplo, y hablas sobre los padres de la iglesia, ¿no? Tú vas a encontrar, por ejemplo, a Clemente, que lo hemos leído, vas a encontrar a Ireneo, por ejemplo, ¿no? Y vas a encontrar, por ejemplo, que muchos de estos escritores del siglo II, del siglo III, que vamos a decir es la antesala del papado, ellos, por ejemplo, comienzan a aglutinar poder y escriben a favor del poder del obispo, ¿no? Donde el obispo, donde la iglesia primitiva tenía un gobierno más presbiteriano, no más democrático, mucho más horizontal, por decirlo así. Sin embargo, en el siglo II, producto de las pugnas con el gnosticismo, por ejemplo, el gnosticismo era una herejía, mejor dicho, una doctrina pagana, ¿no? Que afectó mucho a la iglesia. Entonces, la historia, los historiadores nos dicen, ¿no? Los obispos del siglo II y los obispos del siglo III, ¿no? Quisieron proteger la iglesia y encontraron que la forma de proteger la iglesia era darle más poder a los obispos. Vamos a empezar por ahí. Luego, conforme el obispado el cristianismo se fue extendiendo y sobre todo cuando ya se fue oficializando, ¿no? Entonces, es importante recordar que, a diferencia de repente de lo que nosotros manejamos en la iglesia local, ellos comenzaron a manejar territorios. Entonces comenzaron a gestarse jerarquías, ¿no? No es lo mismo ser obispo de un pueblito que ser obispo de una capital, y no es lo mismo ser obispo de la capital del distrito que ser obispo de la capital de una nación. Entonces nacen los obispados, arzobispados, etcétera, ¿no? Entonces, si consideramos esos factores, por un lado, el darle más poder al obispo, el obispo traducido es el pastor, ¿no? Al obispo traducido a nuestro lenguaje es pastor, darle más poder al pastor y luego que este pastoreado sea territorial y que se conformen estructuras jerárquicas conforme al territorio. Usted ha visto los patriarcados, ¿no? 5 patriarcados tremendamente grandes. Entonces, ¿cuántos obispados y arzobispados hay ahí, ¿no? Entonces, muy importante recordar, ¿no? Y para terminar, porque ya estamos con el tiempo, ¿sí? Entonces es muy importante recordar que eso motivó a que el poder temporal, luego agrégale ya Constantino, ¿no? El poder que fue adquiriendo el obispo de Roma, y después el emperador desaparece, y después el papa comienza a tener más poder, el papa de Roma, ¿no? Comienza a tener más poder, y entonces ahí ya tenemos la génesis, lo que es el papado de ahora, ¿no? Bien, muchachos, vamos a terminar porque hoy día nos están diciendo que ya tenemos que terminar ahora la clase porque tenemos una reunión posterior. Y ya la próxima clase continuamos con lo que teníamos pendiente y vamos a hablar de la iglesia oriental. Y ya en el WhatsApp le voy poniendo algunas cositas, libros, materiales y también, ¿no? Alguna tareita para ir para realizar. Bien, muchachos, vamos a orar entonces. Y bueno, fue muy lindo poder conversar de estas cosas con ustedes, ¿sí? Vamos a pedirle entonces en esta ocasión a nuestro hermano Roger Luna que nos despida en oración y luego se desconecta, muchachos, porque nos vamos a quedar acá para poder, tenemos una reunión, ¿sí? ¿Está bien? Bien, vamos entonces ahora. Roger, dirígenos en oración. Ok, pastor, hermanos, inclinamos nuestros rostros. Soberano Padre Celestial, muchas gracias por bendecirnos con esta clase, Padre Santo.
Sabemos que estamos aquí y la única misión es hacerlo, y tener este conocimiento que no nos envanezca, Padre Santo, sino lo hagamos para tu gloria. Te pedimos por la salud del pastor que cada día viene y nos enseña y nos vislumbra estos conocimientos que son buenos, por saber cuáles son los que han cometido personas en el pasado para nosotros no volver a hacerlo, Padre. Ayúdanos a hacer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo cada día, para hacer tu voluntad en cada momento de nuestra vida. Gracias por la clase del día de hoy. Bendice a mis hermanos. Eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén, amén, y amén. Amén. Ya, muchachos, desconéctense. Nos vamos a quedar solamente los... Amén. Muchas gracias, Hermanos, Pastor hermanos, Carlos. Mañana. hermanos, Buenas noches, alumnos.